¿Con frío? ¿No? Yo sí tengo mucho frío. Me da muchísima alegría volver a esta hermosa iglesia. Yo vine justamente en la semana donde los jóvenes estaban en campamento, así que ese día yo prediqué para ellos. Lástima que no estaba ninguno. Pero bueno, gracias a Dios hoy estoy aquí. Y bueno, tenía yo un tema preparado para hoy. Ya lo tenía todo organizado y en realidad es un tema muy bonito que le pasa a todos nosotros y más en este país. Trata sobre el tiempo, ¿verdad? Porque nosotros pasamos muchísimo tiempo asegurando nuestras vidas en la tierra, ¿verdad? Pero muy poco o nada asegurando la vida eterna. Pero la verdad ese no es el tema de hoy. ¿Por qué? En este momento no era lo que yo estaba viviendo. Y mi corazón me decía, predica lo que estás pasando. El tema de esta predicación es, fija tus ojos en Cristo. En Génesis 3, versículo 9 al 10 nos dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. En el cielo no existía el miedo, pero en el momento donde Adán y Eva pecaron, el miedo llegó a nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y ustedes saben qué es el miedo? El miedo es la sensación, es una sensación de angustia por la presencia de algún peligro. Yo no sé si ustedes de pequeños le tenían miedo a la oscuridad o si todavía le tienen miedo a la oscuridad. Yo no, pero sí conozco mucha gente que cuando estaban pequeños y ya era hora de que todas las luces estaban apagadas y ellos estaban en el baño, apagaban rápido la luz y salían corriendo para el cuarto a esconderse debajo de la cobija. Yo no sé si les ha pasado, pero en esta vida hay miedos más grandes, porque es un mundo lleno de pecado y hay muchísimos miedos que a nosotros nos llegan, ¿verdad? ¿Cómo nosotros como hijos de Dios podemos enfrentar los miedos? ¿Cómo sería que nosotros tenemos que enfrentar cuando tenemos miedo? Y en la Biblia nos dice, no tengan miedo, pero tú dices, es una sensación que nosotros sentimos por seres humanos, porque estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de dolor. Y te preguntas, pero Dios te dice, no sientas miedo. Entonces, esa era una duda que yo tenía. Pero estoy sintiendo miedo en este momento y tengo rabia conmigo mismo porque no debería sentir miedo, porque tengo un Dios. Entonces, me puse a averiguar cómo debo enfrentar el miedo, ya que el miedo está aquí. Y me encanta esta historia, porque nos muestra cómo nosotros tenemos que enfrentar el miedo, cómo no debemos enfrentar el miedo y cómo lo debemos enfrentar. El pueblo de Israel ya estaba en la frontera para la tierra prometida y Dios mandó a Moisés a que mandara 12 espías para que miraran cómo está la tierra, si era verdad que era la tierra prometida, si era verdad que brotaba leche y miel, cómo iban a entrar, qué lugar era mejor para entrar, si había algún peligro. Y así fue. Moisés escogió a 12 hombres, de los cuales habían 2 que se llamaban Josué y Caleb.
Cuando ellos entraron y revisaron la tierra, al regresar con su requisición, ¿sí? Con su revisado, ellos llegaron y hablaron con Moisés. 10 hablaron con Moisés y le dijeron: es verdad, es una tierra maravillosa, una tierra donde fluye leche y miel. Para cargar un racimo, imagínense, en un racimo de uvas tenemos que levantarlo entre 2 hombres. Así sería de grande ese racimo de uvas, ¿verdad? ¿Cómo sería tan buena esa tierra? Pero los 10 espías se miraron y le dijeron a Moisés: ¿pero para qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí? Dice, por favor abran sus Biblias en Números capítulo 13. Versículo 31 al 33. Pero los que habían ido con él le dijeron: no podemos atacar a ese pueblo, porque ellos son más fuertes que nosotros. Además, entre los hijos de Israel hablaron mal de la tierra que habían explorado. Y hasta dijeron: la tierra que recorrimos para explorar se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran altura. Allá vimos también gigantes, son los hijos de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, nosotros nos parecía que éramos como langostas, y ellos también así le parecíamos. El miedo hace ver los problemas más grandes. El miedo no te hace ver la realidad. Ellos sintieron miedo de los gigantes, a pesar de que su Dios les dijo que con él iban a conquistar la tierra prometida. Yo no digo que en esta vida no vamos a sentir miedo, no vamos a tener gigantes. Tú no ves solución a veces. Tú no ves la solución a un divorcio. Tú a veces no ves la solución porque tú no tienes con qué comer, o alguien te está pidiendo ayuda y tú no puedes ayudar. Llegan problemas, tienes problemas con tu hijo porque no quiere volver a la casa del Señor y tú sientes miedo. Yo no digo que en esta vida no hay gigantes, porque sí hay gigantes, pero ¿serán tan grandes esos gigantes para que el ser humano diga que somos como langostas? Cualquier miedo que tú sientas, no te compares nunca con una langosta, porque tú eres hijo de Dios. Ellos se expresaron así. Ellos se vieron diminutos ante esa situación. Tanto así que al exponer lo que vieron, el pueblo sintió miedo. El pueblo quitó su mirada de Dios y la fijó en su problema. La fijó en esa montaña, en ese obstáculo que era el gigante. Creían que no podían conquistar la tierra que mi Dios les prometió. ¿Y sabe qué da tristeza? Que mi Dios hace milagros en nuestras vidas. Y hoy en día dudamos del poder de Dios. El pueblo de Israel dudó del poder de Dios, a pesar que los libró de la esclavitud. Es Dios el que le abrió el mar rojo, que en medio de la nada, del desierto donde no hay nada, mi Dios en su gloria y su poder hizo llover maná. No lo hizo aparecer en el camino, no otro caminante le dio de comer, no, llover maná del cielo. Nuestro Dios hace eso. Y da angustia saber que el pueblo de Israel, el pueblo que vio todo ese poder, que
que vio esa mano poderosa de Dios, dudaran cuando mi Dios ya les había prometido la tierra. Él no fue sentir miedo, porque como ya expliqué al principio de la predicación, estamos en un mundo donde habita el pecado, donde Satanás quiere que en tu vida tú tengas miedo para que cambies tu mirada de Dios y la mires en el problema y no creas que tu Dios, que es todopoderoso y se preocupa por ti, te pueda sacar de ahí. Es lo que quiere hacer Satanás, que el miedo te gane. Pero cuando el pueblo de Israel cambió su mirada al problema, ahí fue el error. Cuando no creyó en su Dios. Así es como nosotros, como hijos de Dios, como creyentes que somos, como hemos visto, porque les pregunto a ustedes, si les paso el micrófono a cada uno de los que están aquí, yo sé que al menos tienen algo que decirme, que han visto el poder de Dios en sus vidas. ¿Cómo es posible que sabemos, que leemos, que tenemos la palabra aquí, que sabemos que mi Dios es milagroso, que hemos escuchado en este mundo donde no nos merecemos nada, y mi Dios, a pesar de que tú sigues fallando, está ahí para ti? ¿Y tú sigues dudando de Él? Y yo sentía miedo de eso. ¿Cómo es posible que yo tenga miedo si tengo un Dios? Pero ya aquí vemos cómo no debemos actuar. A pesar que el miedo sea muy grande, a pesar que el gigante, tú no veas solución, tú no veas la luz al final del túnel, no desvíes tu mirada. Yo te voy a decir cómo debemos actuar. Hay otra historia increíble. Vamos a buscarla en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Yo no sé si, me imagino que sí, han escuchado la historia del rey Josafat. Él era un rey, o sea, un ejemplo como rey. Era una persona que quitó toda estatua donde no quería que el pueblo tuviera otros dioses, donde quitó la idolatría, donde tenía bastantes como se podría llamar cortes donde enseñaban la palabra de Dios. Él era un rey muy bueno, donde estaba preparado para cualquier situación. Dice la Biblia que tenía en todas sus fronteras y en puntos específicos del reino, tenía puntos militares, ejércitos preparados, muy bien preparados, que estaban listos para cualquier situación, para cualquier batalla, para cualquier riesgo. Pero un día al rey Josafat le llegó el miedo. Un día llegó y un ejército muchísimo más grande, un ejército que estaba compuesto por 4 reinos, llegó a atacarle. Y ese rey que estaba preparado sintió miedo. En el capítulo 20, versículos 3 nos dice: lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. Él estaba lleno de miedo, pero hizo algo que el pueblo de Israel no hizo. Fijó su mirada en Cristo, en Dios. Pero eso no es lo más hermoso de la historia esa. Él da unas palabras que nosotros nos tenemos que grabar, porque esta vida es una vida de locura. Y nos dice la palabra de Dios que más adelante vamos a tener un miedo donde nadie ha sentido ese miedo. Tiene otra palabra ese versículo, no me acuerdo muy bien dónde está, pero dicen que a finales de los tiempos
la preocupación, la incertidumbre va a ser mayor. Nadie ha pasado por eso y estamos a finales de los últimos tiempos. Si tenemos miedo ahorita, ¿cómo será cuando llegue ese momento? Porque yo le puedo decir algo. Yo creo en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que no hemos vivido la angustia que vamos a vivir para esa fecha, ¿cómo será? Si hay veces donde tú sencillamente te desplomas ante la situación. Ahorita llegó el rey Josafat y dijo unas palabras que no nos debemos olvidar de ellas. La cita bíblica dice, está en el mismo capítulo 20, versículo 12. Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos las fuerzas suficientes para enfrentar ese gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. Y por eso volvemos a ti nuestra mirada. ¿Sabes qué es bonito? Abrirle nuestro corazón a Dios. Sé sincero con Él. Si sientes miedo de ese profesor que te dice, tienes que venir el sábado porque si no, no te gradúas. Dile a Dios, yo me quiero graduar. Pero ¿cómo hago? No sé qué hacer. Si en ese trabajo te piden que vayas el día sábado y tú tienes miedo porque no tienes otra fuente de ingreso y tienes una familia que mantener, ve a Dios, arrodíllate y ábrele tu corazón. Si tú no sabes qué hacer, acuérdase que mi Dios es un Dios sabio que sí sabe qué hacer. Y Él te va a dar la solución para todos tus problemas. Solamente quiere que de verdad confiemos, que nos arrodillemos y hasta aquí, Dios mío, ya estoy cansado de sufrir, de sentirme así. Quiero ver tu poder en mi vida. Pero si nosotros no le abrimos nuestro corazón, no vamos a tener esa relación con Él. Nosotros tenemos que tener una relación íntima, una relación sincera, algo hermoso, porque nuestro Dios no solamente es de venir los sábados, vestirme bonito, alabar 3 cánticos y me fui, toda la semana me olvido de Él. Y en los momentos de victorias de nuestras vidas no sabemos a quién agradecer y agradecemos a nosotros mismos. Y en los momentos de dificultad tampoco nos acordamos de Él. Dios de verdad quiere que nosotros estemos con Él en las buenas, en las malas, porque mi Dios está ahí, mi Dios está en cada uno de nosotros. Y el rey Josafat, siendo un rey, siendo una persona inteligente, una persona con un consejo, ellos en ese tiempo y todavía, todo gobierno, todo reino tiene un grupo de consejeros. Él no fue para allá, él no le dijo, necesito la ayuda humana, no. Él llegó y le dijo, Dios mío, yo no sé qué hacer, tengo miedo. Y mi Dios gloriosamente respondió. A pesar de era un gigante inmenso, eran 4 reinos contra 1. Él no veía solución, pero mi Dios es tan grandioso que abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Así respondió. Dios respondió a través de Jaziel. Y en el versículo 15 nos dice: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escúchame tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo, ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Cuando tú sientas que no puedes con esa batalla, deja que Dios luche tus batallas. Esa historia es tan magnífica que más adelante
me afirma, me da más fuerza, mi fe se fortalece al escuchar al leer esta historia. Dice que ese pueblo, ese ejército, ¿cómo se alista uno para la guerra? Armas, estrategias. Entre más armas llevemos mejor, ¿verdad? Ese pueblo no. Ese ejército no. La condición era que si confiaban, el mandato que les dieron al ejército era: en esta batalla no la vamos a pelear, la va a pelear Dios. Por consiguiente, ninguno de nosotros, ninguno de los soldados que está aquí va a levantar, va a alzar su espada. Ese ejército, ¿sabe con qué fue? Con un ejército de músicos. Porque Jaziel era cantante y tenía una familia llena de músicos, y fueron adorando a Dios. En el transcurso de ahí a la batalla, ninguno tenía la espada empuñada. Y lo sorprendente, llegaron y ya vieron a todos muertos. Mi Dios es tan glorioso que en ese tiempo hacían estrategias. Bueno, va a hacerte primero este ejército y después va a haber una emboscada y van a llegar. En el sitio donde estaban, cuando el primer ejército se adelantó más de lo que debían estar, y la emboscada llegó a ellos mismos, y como eran 4 reinos diferentes, no se conocían y se atacaron entre sí y ellos mismos se mataron. Increíble. Mi Dios cumple sus promesas. No dudemos nunca de las promesas de Dios. Así es como debemos de enfrentar el miedo. Daniel es otra muestra de cómo debemos enfrentar el miedo. Fue a Daniel que lo lanzaron a un pozo lleno de leones hambrientos. No fueron de cachorritos. Yo le tengo... Me da miedo ver a ese perro. Ahora, ¿cómo será estar al lado de un león? Con hambre, que tenía tantos días sin comer. Imagínense, ellos no van a llegar y te muerden por aquí, y no, ellos te quitan el brazo, y como son varios, esos van por ti. En 3 segunditos tú ya no tienes piernas, ya no tienes nada y estás ahí. ¿Cómo sería ese miedo? Si yo, cuando entro a la casa de un desconocido y tiene por ahí un chihuahua, muerde, pregunto, agárrelo. ¿Cómo sería esa sensación? Pero así sería la relación que tenía Daniel con su Dios, que a pesar de ese gigante, llegó, se arrodilló y le dio la espalda a su problemón, porque no era un problemita, era un problemón, y fijó su mirada en Dios. Dice que oró, y mi Dios, un Dios poderoso, un Dios que está ahí, que se preocupa por ti, le cerró la boca a los leones. No dudes que Él puede hacer milagros en tu vida. Yo no sé qué imposible tienes en tu vida, pero tú me dices, ¿es un gigante? Claro que son gigantes. Pero siento miedo, claro que siento miedo, claro que sentimos miedo. Pero hermano, pon todo en manos de Dios. Él está para ti, Él está para el que lo busca. Vieran cómo se siente Dios de alegre cuando nosotros venimos sinceros. No, hoy tuve un día pésimo y llego y les digo, gracias a Dios por este día. No, sé como Josafat, Señor, siento miedo. Sé sincero con Él. Haz de tu Dios tu amigo. Haz una relación íntima con Dios.
que salgamos por esa puerta, salgamos convencidos que cualquier problema que tú tengas, cualquier gigante, cualquier miedo, en el nombre de mi Dios será derrumbado. ¿Cómo? No te preguntes el cómo. Mi Dios obra de la manera menos pensada. Pero ten en cuenta y lleva eso en tu mente, que tu Dios es el Dios todopoderoso que llevó al pueblo de Israel a la Canaán después de 40 años. Él cumplió su promesa. Caleb, uno de los espías, ¿sabe qué dijo en ese momento donde los 10 espías dijeron que no se podía? Caleb lo que dijo fue esto. Regresémonos un momentico para Números. En Números capítulo 14 nos dice así. 14:9, si no me equivoco. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de esa tierra. Nosotros los comeremos como si fueran pan. No tengan miedo, que el Dios que los protege se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Así dijo Caleb ante ese momento. Él vio eso. Él andaba con los otros 10. Él vio que esos gigantes eran demasiado grandes y que era una batalla muy difícil. Pero ¿qué dijo? Dijo, me los voy a comer como si fuera pan. Y el Señor todo lo que promete lo cumple. ¿Sabe qué respondió el Señor? Que a esa generación, por dudar de Él, iba a vagar por el desierto 40 años hasta que se acabara, hasta que esa generación ya no existiera. Y cuando pasaron los 40 años, Caleb tenía 85 años, conquistaron la tierra y aún así quedaban las montañas. Y él dijo, quiero la montaña donde están esos gigantes. No quiero lo fácil. No quiero lo fácil. Y Josué le dijo, hermano, tú puedes escoger cualquier tierra. Tú tienes más derecho de escoger la mejor tierra que los demás. Pero Caleb le dijo, no, yo tengo fe que mi Dios, que me dijo que iba a derrotar a esos gigantes, y yo me siento más joven que antes. Yo sé que los voy a derrumbar. Por eso es que tampoco puedes dudar de por tu edad, porque mira, ya no tengo vida. Claro que tienes vida. Tenía 85 años y le ganó a los gigantes donde estaban en una montaña, donde conocían su tierra, donde estaban escondidos. No hay punto más estratégico que una montaña. Pero así es Dios. Dios hace de lo imposible algo posible. Entonces, me encanta esta historia porque Caleb demostró que tenía un Dios. Amén. Josafat demostró que tenía un Dios. Daniel demostró que tenía un Dios. Es momento de que nosotros demostremos que tenemos un Dios. Vamos a leer Salmos 91. Versículo del 11 al 16. Quiero que por favor estas palabras que el Señor puso tengamos un encuentro con esta promesa. El Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastará leones y víboras. Pondrás tu pie sobre los leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Y qué hermoso, amemos a Dios. Y amemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque mismo escrito está, deleítate en mí, yo concederé los deseos de tu corazón. Pero ahí no se acaba este hermoso salmo. Ven y dice, yo lo pondré a salvo porque Él me ama.
lo enalteceré porque Él conoce mi nombre. El que me invocara, yo le responderé. Estaré con Él en medio de la angustia y lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer la salvación. Qué hermoso. Qué hermoso saber que hay un grupo de personas que seguimos con esa fe. Qué hermoso saber que tenemos un Dios. Qué hermoso estar aquí reunidos, alabando ante este mundo de locura. A veces me da miedo. Yo soy un joven, pero yo quiero tener hijos y me da miedo. ¿Cuántas cosas inhumanas están sucediendo? Yo no sé cuál es su problema, qué problema, qué miedo tienes tú. Pero en el nombre del Señor, tú vas a conquistar esa montaña. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias porque nos diste un manual de vida. Porque nos diste alimento a nuestra fe. Porque estamos aquí con un corazón roto, un corazón lleno de temores. Esta vida de sufrimiento, esta vida donde Satanás lucha para vernos destruidos. Claro que es difícil. Claro que el momento de angustia va a llegar a nuestras vidas. Le ha pasado a estas personas grandes de la Biblia. Yo ya no me quiero sentir con miedo, Dios mío. Cuando me llegue ese momento, yo quiero fijar mi mirada en ti, saber que tengo un Dios, que Él va a obrar en mi vida. Yo quiero salir de esa puerta el día de hoy alegre. Así mi mundo se esté derrumbando porque tengo un Dios, el Dios que abrió el mar rojo, que hizo un ciego ver, el Dios que resucitó, que murió por mí, por ti. Yo tengo ese Dios, el Dios que cerró la boca de los leones. Ese es mi Dios. Y yo quiero conocer más de ti, yo quiero acercarme más a ti. Perdóname cuando me alejo, Padre, pero no me quiero soltar. Quiero abrazarte y de ahí nunca soltarme hasta cual llegue a pasar en mi vida lo que suceda, porque yo sé que esta vida es un suspiro. Yo quiero aferrarme a ti porque yo quiero conocerte en la eternidad junto a ti. Yo quiero vivir a tu lado y gozarme de que mi Dios me ama. Te pido por cada persona que está aquí. Yo sé que tú vas a obrar milagrosamente, poderosamente en sus vidas. Yo no los conozco, ellos no me conocen a mí, pero yo sé que tú, mi Dios, es el mismo Dios que ellos, y tú eres un Dios poderoso, un Dios que más nada necesita que nosotros te busquemos. Que nuestra mirada nunca se desvíe, Padre. Te lo pido en tu nombre poderoso. Amén y amén.